Historia del CPU. El CPU es el componente principal del ordenador que interpreta las instrucciones obtenidas en programas y procesa los datos. El CPU proporciona la característica fundamental del ordenador digital, que es la programabilidad, y es un componente necesario para los ordenadores de cualquier tiempo. También se le conoce como microprocesador al CPU, que es manufacturado con circuitos integrados. En la década del 60, se consideró que fue la década en el momento en el cual ya se empezaba a hablar del CPU, pero en estos primeros momentos, esta unidad electrónica podría llegar a tener gran tamaño e incluso ser una parte separada de la computadora. Como suele suceder con todos los elementos tecnológicos, el CPU fue perfeccionándose con el tiempo, ya sea en su confiabilidad, seguridad y eficacia. A mediados del 70, los microprocesadores de un solo chip habían reemplazado casi totalmente todos los tipos de CPU, y hoy en día es término aplicado a todos los microprocesadores. En el 71, fue cuando se creó la primera CPU solo chip, fue inventado. Se refirió también a que el procesador Intel 4004 fue un procesador de 4 bits, que se hizo para una calculadora que ya tenía sus propios datos y el programa. Ya en el 72, los 4 bits TMS de 1000 fue lanzada por Texas Instruments, ya que fue considerado como el primer procesador, el cual incluía memoria RAM suficiente con espacio para una ROM del programa, que podría facilitar la operación sin un término de chips de apoyo externo. También venía con una característica innovadora, ya que se le podría agregar instrucciones de rutina para el CPU. Luego vino la aparición del 8008, la cual fue sucedida por el 8080 en abril de 1972. El 8008 llegó con 14 bits para PC y el tratamiento, pero la mejora de 8080 había un bus de 16 bits de direcciones, junto con un bus de datos de 8 bits. Internamente se trataba de 7 registros de 8 bits, uno de 16, del puntero de pila a la memoria, que sustituyó a la de 8 niveles pila interna del 8008, así como un programa de 16 bits del contador. Además, había unos cuantos 256 puertos I/O, que permitía para conectarse sin alterar el espacio de direcciones, y un perno de la señal, que le permitían tener la pila de un banco de memoria independiente. En el 76, el diseño fue actualizado recientemente por Intel con el 8085, al cual se le añadieron pines de interrupción y 2 instrucciones para activar y desactivar, además del número de serie de pines I/O. El hardware se había simplificado con el uso de solo 5V de alimentación, con un generador de reloj añadido y circuitos de autobuses en el chip controlador. Luego, cuando llegó el Z80, se esperaba que fuese una versión mucho mejor a la del 8080, lo cual así fue. Lo que mayormente lo hizo muy popular fue su interfaz de memoria, ya que el CPU produce sus propias señales de renovación de la RAM, lo que reducía el costo del sistema y el diseño más simple. Hoy en día, el CPU es normalmente un microprocesador de un solo chip que es reducido en tamaño y es adaptable a cualquier tipo de tamaño de computadora que se utilice. La CPU es la sigla Central Processing Unit, que en español significa unidad de proceso central, la cual podemos llamar procesador. Pero ¿qué es la CPU? Es precisamente eso, la parte central de nuestra computadora o el cerebro de nuestro ordenador. En el CPU es donde se producen la mayoría de los cálculos. Es el elemento más importante de nuestro sistema informático. Generalmente en la vida cotidiana solemos llamarle al CPU en caja o bus, que solo nos permite alojar y conectar dispositivos, pero esto es una gran generalización, quizás errónea. En ordenadores grandes, las CPUs requieren uno o más tableros de circuitos impresos. En los ordenadores pequeños y personales, la CPU está contenida en un solo chip llamado microprocesador.
Las CPU de unas décadas atrás eran enormes cajas que ocupaban mucho espacio y eran costosas de producir. Hoy son reemplazadas casi totalmente por lo que conocemos como microprocesadores. En cambio, las funciones tanto de las viejas y pesadas CPUs como de las potentes y pequeñísimas microprocesadores actuales son iguales, ya que tienen la misma función de procesar datos e interpretar las instrucciones que nosotros damos desde nuestra computadora cuando usamos cualquiera de los programas o software de nuestro sistema operativo. Han estado en uso en la industria de la informática por lo menos desde el principio de los años de 1960. Los primeros computadoras electrónicas eran basadas en tubos de vacío. Eran más rápidas, claro, pero menos confiables que las computadoras electromecánicas, ya que estas estaban basadas en relés. Las computadoras de tubos tendieron a tener un promedio de 8 horas de falla, mientras que las computadoras de relés, que eran antiguas y lentas, fallaban muy raramente. Al final, los CPUs basados en tubos llegaron a ser dominantes, porque las significativas ventajas era la velocidad producida generalmente, más que los problemas de confiabilidad. Fue lo que más pesó en esa época, en los años 1960. Desde a mediados de los años 1970, los microprocesadores de un solo chip han reemplazado casi totalmente los tipos de CPU. Hoy en día el término CPU es aplicado usualmente a todos los microprocesadores. Para finalizar, una nota muy importante. Para alargar el tiempo de vida de nuestra máquina, en este caso nuestro CPU, en este caso es recomendable el mantenimiento que se le haga periódicamente cada 3 o 6 meses, dependiendo del uso que se les dé. CPU, placa madre. La placa madre es la gran placa que se encuentra en el interior de la computadora. Se encarga de coordinar y de comunicar a todos los demás componentes del computador, hasta los elementos más comunes, como el teclado o el mouse, están conectados a ella. Algunas placas son complejas y grandes, otras son sencillas y con pocos componentes, pero el funcionamiento básico de todos es idéntico, en cualquier modelo o fabricante. Como con todos los componentes, hay variaciones de precio según la calidad. Procesador. El procesador o CPU, unidad central de proceso, es el componente central de la computadora. Todo el trabajo que ejecuta la computadora es realizado directa o indirectamente por él. Básicamente, el procesador se encarga de interpretar y llevar a cabo las instrucciones que permiten el funcionamiento de la PC. Podría decirse que es el cerebro de la computadora. En su interior, el procesador está compuesto por un chip de silicio que genera gran cantidad de calor cuando se encuentra en funcionamiento. Para evitar esto, se suele colocar por encima de él una serie de disipadores o ventiladores, también conocidos como coolers, que permiten refrigerar este componente esencial. Memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria muy rápida que trabaja en conjunto con otros componentes del sistema. Está medida en megabytes o gigabytes. La memoria RAM es prácticamente el factor más importante en la performance general del equipo. Esta memoria guarda los datos que está utilizando el computador en ese momento. Este almacenamiento es considerado temporal, porque los datos y programas permanecen en ella mientras que la computadora esté encendida o no sea reiniciada. Fuente de poder. La fuente de poder es el componente que proporciona el poder eléctrico a la computadora. La mayoría de las computadoras pueden conectarse a un enchufe eléctrico estándar. Esta fuente regula el voltaje para eliminar picos y crestas comunes en la mayoría de los sistemas eléctricos, pero no todas las fuentes de poder realizan el regulado de voltaje adecuadamente, así que una computadora siempre es vulnerable a problemas de voltaje.
Las fuentes de poder se califican en términos de los watts que generan. Entre más poderosa sea la computadora, mayor cantidad de watts necesita sus componentes. Disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento de datos duradero. Consiste en discos giratorios apilados de material sensible al magnetismo y cabezas de lectura y escritura. El disco viene endurecido herméticamente en una caja sellada, porque es necesario que trabaje sin ninguna partícula de polvo, por lo que sus partes móviles no se ven. Tarjeta de video. Su propósito es enviar a la pantalla los datos que crean la imagen, para que el usuario pueda conocer y controlar lo que hace el computador. Las tarjetas de videos han evolucionado, aumentando su rapidez en la creación de imagen y para hacer posible presentar textos y gráficos de una manera más rápida. Tarjeta de red. Es una placa de circuito impreso que proporciona las capacidades de comunicación de red hacia y desde un computador personal. También se denomina adaptador LAN. Se enchufa con la placa y proporciona un puerto de conexión a la red. Una tarjeta de red se comunica con la red a través de una conexión serial y con el computador a través de una conexión paralela. Funciones del CPU. Entre las funciones principales del CPU está que envía y recibe señales de control, direcciones de memoria y datos de un lugar a otro del ordenador. Esto lo hace a través de las líneas llamadas bus. En estos bus están las puertas de entrada y salida, las cuales conectan a la memoria y a los chips de apoyo al bus. Los datos pasan a través de estas puertas de entrada y salida mientras viajan desde y hasta el CPU. También permite rápido acceso a datos almacenados y a ejercer control sobre la información. Además, puede desarrollar operaciones aritméticas, lógicas y de control. Entre las funciones básicas del CPU, en la memoria ROM del sistema, el fabricante ha grabado una serie de programas ejecutivos y software del sistema. El software del sistema de cualquier autómata consta de una serie de funciones básicas que realizan determinados tiempos de cada ciclo. Es decir, cada autómata contiene y realiza las funciones que requiera, como vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda de un determinado tiempo máximo. También que puede ejecutar el programa del usuario, renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas. También el chequeo del sistema. Bueno, ahora contestaremos algunas preguntas que nos hicieron en el salón. Una de ellas fue qué tipo de fuente de poder se debería usar y también qué tipos existen. Existen dos tipos de fuentes, las genéricas y las certificadas. Las genéricas son las que se usan en las computadoras convencionales de casa y las certificadas son para los gamers mayormente que necesitan una tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica necesita de mayor poder de energía. Para ellas están las fuentes de energía certificadas, que son las bronce, silver, gold y platinum, que tienen mejor capacidad y mejor rendimiento. Otra pregunta que nos hicieron fue sobre las memorias RAM, que están clasificadas en DDR2 y DDR3, que son las más utilizadas. Las DDR2 tienen la capacidad desde 250 MB hasta los 4 GB, y las DDR3 tienen capacidades desde 1 GB hasta 32 GB de RAM. Esto mejora la velocidad de tu computador. Claro, el costo es muy alto, pero te aseguro que tendrás una buena velocidad. Otra pregunta realizada fue sobre los discos duros. Los discos duros normalmente tienen capacidad de 250 MB hasta los 4 teras. Solamente se usan aproximadamente entre medio tera y 1 tera completo, porque el resto solo es obsoleto. Para un computador de casa no es necesario tener tanta capacidad de almacenamiento, ya que no es necesariamente acumular tanta información, a cambio de las empresas que ya necesitan inclusive almacenamientos externos en donde poder guardar su información, y para eso están teras más grandes, discos duros de mayor capacidad, como de 10 teras o inclusive más.